RDQ Ministry presenta el poder de la palabra. Y tal vez la circunstancia que hoy viva difícil, Dios la va a usar para darme una nueva bendición. ¿Cuánto dice? El poder de la palabra. Yo voy a la iglesia y mi alma se desnuda en adoración para que Dios me fortalezca. ¿Cuánto dicen amén? Con ustedes, el pastor Rubén Darío Quijano. Hoy vamos a tener un tema, no sé cuán interesante sea, pero lo que sí sé es que es vital para los propósitos de Dios con tu vida. El tema de hoy lleva por título, diga al que está a su lado, identifica tu oposición. No tu posición, sino tu oposición. Dígase una vez más, identifica tu oposición. Lastimosamente nos están enseñando un evangelio donde parecemos tener la clave para que nadie se nos oponga. Pero no es lo que la Biblia enseña. La Biblia muestra que cuando tú decides obedecer a Dios, va a haber oposición. Lo dijo el mismo Señor Jesús, hablando del reino de los cielos. Él dijo que el reino de los cielos sufre violencia y los valientes lo arrebatan. Las bendiciones que Dios tiene para ti tienen que ser peleadas y batalladas con fe, con determinación, con constancia, porque no es un camino de rosas. Y si en algún momento te toca camino de rosas, prepárate para las espinas. Todo aquel que aspira a salir de la comodidad, todo aquel que aspira a salir del anonimato, todo aquel que aspira a salir de la mediocridad, debe estar dispuesto a enfrentar oposición. Para eso vamos a usar hoy la historia de un hombre que en medio de una circunstancia difícil fue llamado por Dios para traer cambios a su generación, a su nación, al medio en el que estaba. Y sobre todo Dios lo llamó en un momento donde toda la nación tenía gran oposición y Dios requería de alguien para enfrentar esa oposición. Vivimos en una sociedad que parece estar enfocándose siempre a que el hombre no tenga oposición. Nos enseñan cómo vivir. Hay seguros para todo, hay prevención para todo, y eso está bien. Pero hay cosas que tú no las puedes prevenir en la vida. Tú tienes que prepararte para las circunstancias difíciles que la vida te presente. El caso de hoy lo vamos a registrar en el libro de Jueces, capítulo 6. Por ahora leamos los versículos 5 al 10. Le invito a que esté de pie para que me acompañe. Y miremos la historia de un hombre que usted seguramente lo ha escuchado, Gedeón. Jueces capítulo 6, versículos 5 al 10. El libro de los Jueces es la historia de un círculo vicioso del pueblo hebreo. Unos enemigos que los atacaban, les robaban todo, en medio del dolor clamaban a Dios. Dios levantaba un juez, un hombre espiritual o una mujer espiritual, porque fueron hombres y mujeres. Los levantaba espiritualmente, recibían el favor de Dios, pero después de que ese juez o esa juez morían, volvían los enemigos. Y ese círculo vicioso, yo he contado, lo tuvieron por unas 14 ocasiones. Aquí estamos en uno de esos puntos del círculo vicioso del libro de los Jueces. Versículo 5 dice: porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables. Así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián. Y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto y os saqué de casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros. Y os di su tierra, y os dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido mi voz. Eso es el abrebocas hacia donde nos dirigimos hoy. El pueblo de Israel fue colocado por Dios en un sitio estratégico para su prosperidad. A eso lo ha llamado la geografía, lo llama la media luna fértil del mundo. Cuando Dios piensa en ti, Dios te coloca en el lugar adecuado para que tu vida sea bendecida y prosperada en todas las áreas. ¿Cuántos dicen amén?
El lugar donde tú estás es una tierra de la cual debe fluir leche y miel porque Dios la diseñó para ti. No es que Dios pensó a dónde mando a Abraham, es que cuando Dios organizó el planeta Tierra, pensó en el lugar adecuado para que Abraham pudiese cumplir los propósitos que él tenía con la raza humana. El lugar donde tú estás es el lugar que Dios ha escogido, y en ese lugar está escondida la leche y la miel que alimentarán a tus hijos y que harán de ti alguien bendecido, y con el respaldo de Dios alguien diga amén. Pero curiosamente, esa tierra prometida, esa media luna fértil, está rodeada de enemigos por toda parte. Todo es un círculo de enemistad. Al norte los asirios, al lado el Mediterráneo que sirve de canal para que lleguen todos los pueblos a atacarlos. Por el otro lado del este aparecen todos los demás, todo lo que hoy conocemos como Irak, Irak, Irán y todos los enemigos, todo lo que hay para allá. Hacia el sur está Egipto, rodeados de enemigos. Porque cuando Dios pone la mira en ti, prepara la bendición, pero Satanás prepara la oposición. Y Dios te coloca en el lugar donde está escondido tu tesoro, pero te pone también la capacidad en tu corazón para batallar por él, para ganarlo, para preservarlo y para vencer a quien se oponga a la voluntad de Dios. El pueblo de Israel estaba rodeado de enemigos y esos enemigos eran varios, pero en este caso está hablando de los madianitas, un ejército que dicen algunos que podía llegar hasta 300,000 hombres. Entraban, acababan con todo, destruían todo, se llevaban las cosechas. Y esto sumió a Israel en una gran pobreza. El diablo siempre está tratando de robar lo que Dios ha designado para ti. Y en este caso, los madianitas eran el instrumento del diablo para mantenerlos en pobreza y en ruina. Ellos claman y se acuerdan que hay un Dios. Dios, ayúdanos. Porque generalmente todos clamamos a Dios cuando hay adversidad. Cuando hay opulencia, no pensamos en Dios. Cuando tenemos abundancia, no pensamos en Dios. Cuando tenemos abundancia, pensamos en qué restaurante comer. ¿Dónde venden la ropa que quiero? ¿Dónde pasaremos la Navidad? ¿O dónde pasaremos las vacaciones? Pero cuando estamos en situaciones difíciles, decimos como dice el Chapulín Colorado, y ahora, ¿quién podría ayudarme? Y entonces el Chapulín Colorado no aparece en la escena de tu vida, pero te acuerdas que hay un Dios que te enseñó la religión y a él clamas, buscando ayuda. Lo que Dios hace aquí es enviar un profeta, diga conmigo, enviar un profeta. Me llama la atención que el profeta que es enviado no aparece el nombre en la Biblia, pero trae el mensaje de Dios. El mensaje que les comunica que la voluntad de Dios es sacarlo de ahí, y le hace a ese profeta una radiografía de por qué están donde están. Después, y es lo que vamos a ver ahora, Dios levanta un libertador, un Gedeón. Es necesario que tú entiendas que para tú poder avanzar a conquistar, a preservar, a ganar lo que Dios determinó para ti, primero, antes de actuar, necesitas la voz de Dios. Necesitas un profeta, alguien que te traiga la palabra de Dios para que puedas afianzarte en el plan que Dios ha destinado. Nosotros queremos ser grandes conquistadores ignorando la profecía que Dios nos da. Y cuando digo profecía, no estoy hablando del momento de gran revelación de Dios. Así lo puede hacer. Estoy hablando de la palabra revelada para ti. Cuando Dios tiene un plan para ti, el diablo tiene un plan para oponerse. Y debes tenerlo claro, no va a ser fácil tu camino hacia la gloria destinada por Dios. Además del diablo que se te va a oponer, cuando alguien decide, como decía ahora, salir de la mediocridad, salir del anonimato, salir de la comodidad en que se pretende vivir, tendrá oposición, y los primeros que se opondrán serán los mediocres, que se morirán de envidia al ver tu valentía y tu decisión para salir del montón. Los mediocres no te van a aplaudir por tu decisión de salir de ese manojo de inservibles. Ellos se van a morir de envidia.
Al ver que tú tienes el coraje no solo de ganar, no solo de obtener, sino de renunciar a lo que todo el mundo anda buscando. ¿Alguien me está entendiendo eso? Se requiere mucho coraje espiritual para renunciar a lo que todo el mundo anhela. Y eso lo hacemos cuando entendemos que lo que todo el mundo anhela no es lo que Dios tiene para mí y mis generaciones. Si tú anhelas lo que todo el mundo anhela, tú eres un mediocre, estás en el nivel de los mediocres. Cuando tú decides caminar hacia la gloria que Dios ha destinado para ti y tus generaciones, se te opondrán los religiosos que envidiarán tu libertad. Una libertad que tiene como más bello adorno el carácter de Jesús. Hay un cable sonando por allí, debe ser el del sonido allá del computador, nos está molestando por acá. Algo allá. Eso que nos chirrea aquí algo. Cuando se mueve, algo se mueve. Okay. ¿Listos? Ok, perfecto. Les decía que cuando tú decides caminar hacia la excelencia y plan de Dios, los religiosos no se sentirán complacidos. Ellos envidiarán la libertad que tú tienes. Y les decía que la libertad debe estar adornada del carácter de Jesús. No se trata de una libertad que te haga cada vez más lejano al carácter de Cristo. Se trata de una libertad que haga que la gente dice, ese hombre, esa mujer es libre, pero mira su conducta, mira su carácter, mira cómo habla, mira cómo actúa con su familia, mira cómo maneja sus finanzas. Ese es el adorno que Dios espera ponerle a tu libertad. Los religiosos se llenan de envidia cuando te ven caminar hacia la gloria destinada por Dios, porque cada paso que tú das desnuda la falsedad de su religión. Lo inoperante que es lo que profesan ser. Porque el objetivo de Dios no es hacer de ti un religioso que predique un evangelio simplemente como doctrina. El objetivo de Dios es hacerte un hombre, una mujer que predique con su vida la efectividad de lo que está en su corazón. Alguien diga amén. Cuando decides caminar hacia tu gloria, se opondrá el mundo, que siempre va a despreciar a quien nada contra la corriente. Lo más cómodo para ti es dejar que la corriente te lleve, menos esfuerzo. Además que te sientes acompañado de un montón de peces que van bajando río abajo esperando que alguien los agarre. El pez no sabe que lo van a pescar, el pez no sabe que si sigue así, más abajo hay redes. Él no sabe eso. Pero lo que Dios espera es que tú comiences a nadar contra corriente, hacerlo al revés que todo el mundo lo hace. No por el simple hecho de hacerlo al revés, sino por hacerlo al estilo de Jesús, que nunca está esperando que el agua lo tire hacia abajo, sino que está esperando que la fe te tire hacia arriba. Alguien diga amén. Cuando decides caminar hacia esa gloria, se va a oponer Satanás, que no escatimará ningún esfuerzo para detener a alguien que decide creer y romper con las cadenas de esclavitud que él ha trazado para el hombre. No podemos pretender enfrentar nuestro camino de fe aspirando el no ser opuestos, o ¿cómo se diría la palabra ahí? Digan, no tener oposición, sería más fácil. Ya ustedes saben que el inglés no lo aprendí y el español se me olvidó. Por eso hablo más lenguas ahora que cualquier otra cosa. No esperes que no haya oposición. Lo que debes enfocarte es cómo vencer todo aquello que se oponga a lo que Dios determinó para ti. Sea quien fuere, sea la circunstancia que aparezca, cualquier cosa que se oponga a lo que Dios determinó para tu vida, tienes que vencerlo. Dígaselo con decisión al que está a su lado, diga, tienes que vencerlo. El texto que acabamos de leer nos muestra una mirada panorámica. ¿Cuál es la mirada panorámica? Un pueblo escogido por Dios, en el lugar determinado por Dios, pero sufriendo oposición de los madianitas. Eso los lleva a estar en pobreza. Eso los lleva a vivir en miedo. Ahora, después de esa mirada panorámica, Dios va a poner el zoom y se va a enfocar en la solución.
porque el hombre siempre se queda mirando el panorama, Dios busca las soluciones. No dejes que las circunstancias te engañen con todo el panorama que pintan. Permite que Dios te lleve a mirar dónde está la clave para salir del problema, de la circunstancia que te está afligiendo. Vamos a los versículos 11 al 16 del mismo capítulo. Vamos a ir leyendo de a poquito. Vamos al 11, dice así. ¿Estamos todos enchufados? Dígale que está a su lado, ¿qué hubo pues? Dígale, ¿qué hubo pues? Dígale varias formas para que entienda. Dígale, despierte papito, así. Si no, dígale, wake up. Wake up, man, así, a lo callejero. Okay. Jueces 6. Vamos al 11. ¿Estamos todos enchufados? No te despistes, que hoy Dios te puede estar dando la clave para avanzar. Vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abisierita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Note que aquí aparece Dios a tomar solución sobre un problema. Y lo que hace es mandar el ángel de Jehová. Ya les hemos enseñado que el ángel de Jehová se estima que es una manifestación del Señor Jesús en el antiguo pacto. No había tomado todavía su forma carnal. No había venido como hombre. Entonces se aparecía como un ángel. La palabra ángel es mensajero. Traía un mensaje del cielo. Es por eso que cuando el ángel de Jehová aparece en diversos pasajes del Antiguo Testamento, se confunde entre el ángel de Jehová y Jehová. Y entonces el ángel de Jehová dice, y Jehová dijo, y Jehová, pues, es el ángel de Jehová. Y hace una cosa que no hacen los demás ángeles. Este ángel de Jehová toma decisiones, cambia decisiones, hace negociaciones con el hombre. Los demás ángeles no pueden hacer eso. Aquí el ángel de Jehová aparece y viene a arreglar un problema. Si asumimos que el ángel de Jehová es el mismo Jesús en el Antiguo Testamento, podremos entender cómo Jesús está acostumbrado a mirar las circunstancias de injusticia, de debilidad para intervenir allí. Cuando Jesús ve a alguien que necesita algo, pone su mirada, porque el hombre normal y el diablo encabezando este ejército pone la mirada en los hombres que tienen que dar, mientras que Dios pone la mirada en los hombres que tienen sufrimiento, que tienen angustia, que padecen persecución o dificultad. Jesús siempre pone la mirada en un hombre, en una mujer, que más allá de su incapacidad tenga un espíritu enseñable, que él pueda preparar para cambiar una circunstancia difícil. Cuando Dios quiere salvar, cuando Dios quiere restaurar o emprender un propósito del reino, busca a alguien. Él siempre trabaja a partir de hombres y mujeres que se dispongan para él en medio de la oposición que tengan. Tú debes estar seguro que Dios te está llamando. Estoy hablando contigo, Maranata. Debes estar seguro que Él te está llamando no solo para llevarte a una iglesia o para asegurarte el cielo en la eternidad. No, eso es parte, pero no es todo. Él te ha escogido en tu tiempo y en tu lugar para traer cambios y soluciones al mundo que te tocó vivir. Tú eres una pieza vital, no solo para tus hijos y tu familia, eres una pieza vital para los planes del reino donde el reino te colocó. ¿Qué hacía este hombre? Sacudía el trigo y lo sacudía en un lagar. Allí hay algunas cosas que no cuadran bien. Si sacudía el trigo, debemos entender entonces que tenía por oficio. El que trabaja con trigo, ¿qué es? Trigador, triguero, en inglés trigger, ¿qué sería pues? ¿Pero para qué? ¿Para qué tendría él eso? Sí, pero ¿qué hacen con el trigo? Sí, pero ¿qué hacen con ese granito? Panadero, hermano. Si trabajaba con trigo, era panadero. Hoy vamos a hablar de la historia de un panadero que se convierte en un conquistador.
Eso para que veas que la situación tuya de hoy no determina tu destino profético. Tú hoy puedes ser un panadero, pero Dios puede estar creando en esa panadería un gran libertador. Alguien diga amén. Alguien denle un aplauso al Señor. Alguien que entienda esto en el Espíritu. Tal vez tengas el famoso map limpiando. Tú que sabes que Dios esté trabajando el carácter de un conquistador con un trapero. Tú que sabes que Dios esté trabajando el carácter de un libertador con un martillo al pie de un driveway. Tú no lo sabes. De pronto diga al que está a su lado así, you never know. Este hombre era un panadero, pero un panadero despistado. Al menos no me cuadra la circunstancia de que esté sacudiendo el trigo en un lagar. ¿Qué es un lagar? El lagar es un sitio estratégico, una pila, ¿no? ¿Cómo le dicen? Una pila, ¿sí? No, pila no entiende todo el mundo. Como un depósito. Le voy a explicar qué es el lagar. El lagar es un espacio que lo forran con barro seco y allí tiran la uva. Eso tiene unos desfogues y entonces lo que hacen en ese lagar es tirar la uva y comienzan a pisar la uva. El juguito que va saliendo es lo que va a dar origen al vino, que por eso es que el vino emborracha. No por la fermentación, sino por, pero eso. No se asuste y tomando un vino por ahí de granja, le sale alguna cosa entre un diente que puede ser, pero yo digo, Señor, si tú quieres que dejemos de tomar vino, yo les enseño por qué, pero eso ya es humano. Entonces el lagar es donde se prensa. Hoy ya no existe casi eso, no se preocupe, no va a empezar, yo tomo vino, no. Hoy las hacen con prensas hidráulicas, pero es para eso. Eso es como un espacio bajito relativamente. Algunos lo tenían de acuerdo a la pobreza o grandeza de su casa entonces tenían un sitio grande como un tonel. Ese tonel era de la altura de una persona, ahí tiraban la uva, entonces se metía uno y me meto yo, y comenzaba. Ahí le ponían reggaetón y todo ahí para que. Okay. Y tenía abajo el desfogadero para que saliera el juguito, que es lo que quería. La pregunta es, ¿qué hace un panadero en un lagar? ¿Qué hace un panadero en un lagar? Nada. ¿Qué tiene que ver el trigo con un lagar? Nada. Pero si miramos el contexto nos daremos cuenta que es lo que estaba haciendo Gedeón. El panadero tiene una función y es tomar el trigo, como decía ahora Alejandro, va a golpearlo y lo que va a hacer es que en un lugar abierto donde haya viento, él va a coger y va a tirar el trigo y el viento se lleva el tamo, se lleva lo que sobra y ahí le va quedando el grano. Vuelve, está el viento, tira, de malas para el que vive enseguida, es el que le llegue el tamo. Okay, ahí va cayendo. Pero este hombre no está haciendo eso en el patio de su casa, porque están en tiempo de guerra y de miedo. Él lo está haciendo en un lagar. Él está metido en el tonel y allí está pegándole al trigo. ¿Con qué viento puede hacer eso? Con el único viento que tiene cerca, que es el de su boca. Y vuelve y lo guarda. Es un panadero que está tratando de trabajar al menos para hacer el pancito para su casa, a escondidas, para que no vaya a llegar el enemigo y se lo vaya a llevar. Ese es Gedeón. Un panadero en medio de una situación difícil, tratando de usar lo que tiene a mano. Parece que fuera hispano. El hispano usa lo que encuentra a mano. Si ustedes vieran las historias de los hispanos, ustedes no las conocen, pero yo les puedo contar. Ustedes verán los hispanos arreglando desagües en una casa con un pedazo de alambre, una maravilla. Reparando carros con un pedazo de corcho, un pedazo de palo, cualquier cosa. Más o menos así era Gedeón. Versículo 12. El ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. El título que Dios le da a Gedeón es varón esforzado y valiente. ¿Por qué Dios lo llama un panadero que esté escondido para que nadie lo vea?
¿Por qué lo llama varón esforzado y valiente? La razón es sencilla, porque para Dios nosotros no somos lo que hacemos, sino aquello por lo que atravesamos para que Dios pueda hacer aquello que Él ha dispuesto. Dios te puede ver trabajando en una panadería, pero para Dios no eres un panadero. Para Dios eres lo que Él ha dispuesto que tú seas. A Dios no le interesa que no lo haya logrado. Él lo va a hacer. Él te va a sacar del tonel, Él te va a sacar de tu panadería y te va a poner a hacer lo que Él determinó que tú debes hacer por diseño del cielo. Dios comienza a hablarle a este hombre, no le dice, a ver, panadero, le dice, varón esforzado y valiente. Comienza a declarar sobre él lo que el cielo ha determinado para él. Si imitáramos un poquito a Dios en esto, tendríamos unos hijos con más herramientas para la gloria. No le digas a tus hijos lo que tú ves de ellos ni lo que hoy son. Háblale a tus hijos de lo que Dios ha determinado que ellos sean. Eso es fe, alguien diga amén. Eso es creer en Dios. Eso es usar los mecanismos de Dios para levantar a alguien. Alguien diga amén. 13. Gedeón le respondió, Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado? Diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Una vez que sabe que es Dios que le está hablando, él comienza a razonar. Diga conmigo, razonar. Si Dios está aquí, ¿por qué estamos así? ¿Cuánto les ha pasado esa pregunta? La Biblia dice, si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Estamos todos de acuerdo con ese texto? ¿Lo conocemos? Pero ¿cuántas veces usted ha dicho, si Dios está conmigo, ¿por qué me pases tú a mí? Nosotros tenemos nuestra propia versión del texto bíblico. ¿Cuál es la razón de tu oposición? ¿Cuántos sienten que hay oposición en su vida? Si tú no tienes oposición, está mal. Si nadie se te opone es porque no tienes nada que hacer en la vida. Es porque lo que tú tienes no le interesa ni al diablo. Está grave. Que a mí nadie me opone. Entonces su vida no tiene razón de ser. O si tiene razón de ser es para el diablo. Pero cuando alguien tiene una visión de Dios, cuando alguien espera hacer algo de la mano de su Dios, va a tener oposición. ¿Cuál es la razón de nuestra oposición? Vamos a mirarlo a la luz de Gedeón. Para Gedeón, según los textos, el texto que leímos ahora en el versículo 13, para Gedeón, la oposición tiene dos orígenes para él, dos orígenes. Uno, lo primero que él dice es, o entiende, es la dureza de sus enemigos. Él está diciendo, los madianitas son muy malos. ¿Por qué nos atacan los madianitas? Cuando tú tienes oposición, lo primero que tú haces es mirar lo que se te opone y enfocarte en quien se te opone. Es muy grande, es invencible, es muy fuerte, no puedo con ello. Y entonces engrandeces a tu opositor. Esto le gusta al religioso. El religioso le gusta, cuando hay oposición, mirar al diablo. Y entonces aparece la frase del religioso evangélico. El enemigo. ¿Cómo estás en la lucha con el enemigo? El enemigo me ataca. Hay muchas cosas que el diablo no tiene nada que ver a veces, pero yo lo he dicho, el principal enemigo de tu carrera hacia la gloria eres tú. Alguien dijo por ahí que cuando lleguemos allá el diablo va a necesitar psicólogo para que lo atienda, porque lo tienen acomplejado todos los evangélicos, de todo le echan la culpa. Tipo se le va a la mujer y dice el diablo y me llevó la mujer. No fue el diablo, fue el vecino porque usted no la atendió bien. Alguien dígame. El enemigo me dejó sin trabajo. No trabajó bien y lo echaron, hermano. ¿Qué hacemos? Deje al diablo tranquilo allá. Al diablo démosle garrote para que suelte las almas. El religioso es una maravillosa, el enemigo es una maravillosa excusa del religioso. Lo que no he podido cambiar por mi desobediencia, se lo adjudico al diablo. Y eso me genera, además de que me exonera de responsabilidad, me genera como una sensación de que no soy tan malo e incapaz. Y eso te aísla del verdadero propósito de Dios. Dios lo que quiere es que tú descubras dónde has fallado para poder tapar el hueco que tú has abierto. Alguien diga amén. El religioso siempre culpará al enemigo, entre comillas, de todo aquello que él no ha podido cambiar por falta de fe y disciplina. ¿Alguien oyó eso? La segunda tesis de Gedeón para su oposición es esta. Él dice que Dios los ha olvidado. Si Dios está con nosotros, ¿por qué no viene esto? Si tú piensas que tus adversidades se deben a que Dios te ha olvidado,
te comunico que estás sin esperanza. ¿Por qué? Quien asume que su problema es por Dios, está diciendo que Dios está en su contra. Y si Dios está contra ti, no tiene solución, hermano. Te fuiste a un abismo. Si tú quieres culpar a Dios, cúlpalo, pero si lo culpas significa que no tiene solución, porque nadie ha ganado una sola batalla contra Él, nadie. Si Dios es tu enemigo, has perdido, no tienes esperanzas. Mejor dicho, como decía el montañero, autosuicídate. Nosotros solemos culpar a Dios. Señor, ¿qué pasa? Y Dios, el apóstol Hugo decía en unas predicaciones que tuvimos aquí en video, él decía una frase que a mí me golpeó muy fuerte. Él dice que cuando él busca un culpable, nunca lo busca en el cielo. El culpable nunca está en el cielo. El culpable está aquí. Hay situaciones humanas. Hay mover del diablo. Sí, claro. Detrás de todo el diablo tiene sus formas de trabajar. Pero Dios no es el causante de tu oposición. Porque si Dios se te opone es porque tú vas de cuenta del diablo. La tercera respuesta creo que es la más coherente. Es la que Dios le dio desde el comienzo del pasaje como una radiografía de lo que pasaba. Es decir, voy alineando tu cabeza. Tu oposición no se debe al diablo simplemente. El diablo no tiene más poder que Dios. Segundo, tu oposición no se debe a que Dios te ha tratado mal o te ha olvidado. Dios te ama. Tu oposición tiene una tercera razón, y es la que está en los versículos 1 y 2 del capítulo 6. ¿Qué dice ahí? Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los entregó en manos de los madianitas por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes, cavernas y lugares fortificados. La razón del poder opositor se debía a que el pueblo había dejado a Dios. Y no fue que Dios decidió vengarse del olvido, sino que al olvidar a Dios, Dios quitó su mirada de ellos, quitó la protección que traía sobre ellos, y al quedar sin la protección de Dios, entonces el diablo usó a los madianitas. Cuando tú dejas de lado a Dios, cuando tú traicionas tu relación íntima con Dios, estás dándole la oportunidad a Satanás para que haga planes con tu vida. Si yo estoy sufriendo oposición y la culpa no es del diablo simplemente, ni es de Dios, entiendo que la culpa es mía. Algo hice que permitió llegar a esta situación. Algo que no siempre es pecado, algo que puede ser una imprudencia, una desobediencia, el no saber oír la voz de Dios. Pero si eso es verdad, es la mejor noticia que podemos tener. ¿Por qué es la mejor noticia? Porque si yo soy el causante de mi oposición y mi desgracia, significa que si yo cambio mi actitud, mi oposición debe terminar. Es por eso que enseña la psicología que el principio de todas las soluciones para el ser humano en sus conflictos internos es aceptar su culpabilidad. Mientras que lo que nosotros tratamos de hacer es echarle la culpa a alguien para salir exonerados. Sí, saldrás exonerado de culpa, pero la oposición seguirá. Dios te quiere convencer de que el problema parte de ti. No para tratarte mal, sino para hacerte entender que si tú eres la causa de tu oposición, tú puedes ser la causa de tu victoria. Alguien diga amén. Alguien diga amén para Dios hoy. Si yo soy la razón de mis problemas, es cuestión de alinear mi vida con Dios y Él estará de mi parte. Es por esto que el primer paso para cambiar mi circunstancia de oposición es reconocer mi deficiencia respecto a la voluntad de Dios. ¿Cuál era el problema de Gedeón? ¿Quieren que analicemos el panorama de él? 3 nomás, se los mando por texto en tu mensaje de texto a los 3 que... ¿Cuántos desean saber cuál era el panorama de los problemas de Gedeón? Yo lo voy a escribir. 1, mire, a ver si esto le parece a su vida. 1.
Escasez. ¿Tenía escasez o no? Pues ahí está, con un poquito de trigo. 2, miedo, metido entre un tonel. 3, no futuro. 4, un aislamiento y un anonimato social porque vivía en un tonel. En un tonel usted no es amigo de nadie. En un tonel no cabe usted. 5, improductividad. Porque con el trigo que usted junta en un tonel no le alcanza para venderle pan a nadie. Apenas y para comer usted y sus hijos. 6, había enemigos propios y particulares. Es decir, no es que apareció alguien que se hizo su enemigo por un día, no, es que había gente que subsistía de usted. Los madianitas vivían de ellos. Es decir, los madianitas decían, ustedes son mi razón de ser. Yo vivo por ustedes, de lo que ustedes hacen yo como, mis hijos comen, decían los madianitas. Y a veces nosotros podemos pasar por lo mismo, tener enemigos particulares, inherentes a nuestra propia vida. Ya les voy a explicar cómo. Y la séptima condición del panorama de Gedeón es que además de tener todo esto, repítalo conmigo, vamos así, dedito arriba, vamos. Diga, escasez, miedo, no futuro, aislamiento y anonimato social, improductividad, enemigos propios y particulares. Aparece otro problema encima más complicado. Aparece un Dios que lo mete en algo para lo que él no considera estar preparado. Para acabar de completar. Aparece Dios y me dice, hey, no, los problemas que tú tienes no es suficiente, ahora tienes otro problema. Te vas a enfrentar a un Dios que te dice, vas a hacer algo diferente a lo que tu comodidad ha esperado. No pienses que te voy a ampliar el tonel. No creas que te voy a dar más viento. Tengo un plan y es que tú vas a vencer al que te tiene metido en ese tonel y te vas a convertir en dueño de lo que él tiene. Alguien diga amén. Esto es ya más grave, esto es más delicado. Ese es un problema más complicado. Yo lo he dicho, yo a veces le he dicho, Señor, ¿por qué no me escogiste para un ministerio más light? Más tranquilo, más sosegado. ¿Por qué yo no puedo ser un pastor sentado en un sillón leyéndome un librito? Ese es mi principal problema. El principal problema que yo tengo no son las dificultades que llegan a mi vida. El principal problema es que tengo un Dios que me está empujando. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? No detenga. Deje respirar pues siquiera. Le digo yo, toca caminarle a él. Estas circunstancias que vivió Gedeón en su momento pueden parecerse mucho a lo que tú estás viviendo. Tal vez no las tengas todas, pero seguro muchas de ellas. Cualquier emigrante puede estar viviendo esto que vivió Gedeón. 1. Seguramente tú vives grandes limitantes financieros. El que no los tenga, diga amén y traiga bastante ofrenda para la iglesia. Para que compremos ese carro una vez. Digan amén. El más espiritual dijo santo. Los grandes limitantes financieros los puedes tener o por escasez o por mala administración. 2. ¿Tenía miedo Gedeón? Claro que sí. El mismo miedo que tú puedes sentir ante los retos de una sociedad que es altamente competitiva y tenazmente devoradora. Para subsistir en esta sociedad de este primer mundo se requiere tener temple, porque allá afuera hay gente que lo van a hacer mejor que tú, que te pueden pasar por encima, que pueden acabar con lo que tú construyes. Se requiere templanza para vencer en esta sociedad. Y eso produce miedo. Miedo cuando tienes que enfrentar un reto en tu trabajo y ves al contendor y lo ves más capaz, lo ves con otra actitud, lo ves hasta con un estilo y una raza diferente a la tuya. Y tú dices, ay, te da miedo. Gedeón tampoco tenía futuro, como puede pasarle a muchos. Algunos tienen en su gran miedo el futuro. Eso es lo que más temen. Unas dificultades y unas amenazas que vemos, no solamente por nuestra condición particular, sino por la situación global del mundo. El dólar americano va subiendo, 140 ya, 1.40. Eso le va muy bien a algunos.
Pero como hemos enseñado, la economía es como una cobija pequeña. Tú te tapas la cabeza y te descubre los pies. Esa prosperidad gringa, pues eso lo están haciendo para poder levantar la economía americana. Para eso es que lo están haciendo. Con eso otros están aguantando hambre, otros tanto están viviendo bien. Pero eso no puede seguir así. Cuando eso caiga, los que taparon la cabeza van a quedar mal. Van a tener que hacer algo, porque cuando la economía decida cubrir los pies, las cabezas van a quedar sin cobertura. Uno mira toda esa situación y dice, wow, ¿qué va a ser de mi futuro? Usted tiene un mortgage, dice, wow, ¿qué pasa si se cae la economía canadiense? ¿Cuánto está mi interés? ¿Cuánto pago? ¿Qué pasa si se acaba mi trabajo? Cuarto. En ese tonel, Gedeón no tenía un estatus claro. Como le pasa a muchos de los emigrantes que pierden el estatus al llegar a Canadá. Aquellos que han emigrado jamás entienden al llegar lo que viene para ellos. Ellos creen que llegan a conquistar el famoso sueño americano y en un momento pasan los días y se sienten perdidos en una sociedad que no conocen. Algunos nunca terminan por sentirse parte de la sociedad canadiense. Y eso afecta la sensación de pertenencia que el ser humano debe tener por su estatus. Hay gente que en su país tuvo un estatus. Algunos un estatus alto, otros un estatus bajito, pero tenían un medio donde eran importantes para alguien. Donde en Navidad algunos comían pavo, otros mataban huevo, pero tenían gente a su alrededor y eran importantes. Alguien los llamaba, alguien se interesaba por ellos. Ahora se vienen a un país donde el que los llama es para pedir un favor. Incluyendo la tía Filiberta que te llama desde su país. Mi hijo me estaba haciendo falta. Hola tía, qué gusto escucharte de estas navidades, soledad, de frío canadiense. Qué rico tía. Ay, mi hijo, siquiera lo encontré, es que tengo un problema. Ah, despache tía. ¿Cuánto necesita? Dentro de la quinta condición, que es la improductividad, vivimos en un sistema que nos permite subsistir de una forma más digna que en muchos países del mundo. Hay que darle gracias a Dios por Canadá. Pero el sistema económico canadiense te cobra altamente cualquier deseo de salir de la mediocridad. Intenta salir del medio en el que todo el mundo se mueve y tendrás 50, 60, 70, 80 o $100,000 en tarjeta rapidito. Te lo cobra. Ahora, no le estoy diciendo que no haga proyecciones. Yo prefiero deber $100,000 proyectando mi vida que deber 10 por haber sido un zángano que me la proyectó la televisión. Alguien diga amén. Porque de algo tiene que servir la posibilidad de crédito, sabiéndola manejar y usando el dinero de otro para hacer lo que yo tengo que hacer, no dejando que el sistema me gobierne. Gedeón tenía enemigos propios y particulares, como les dije ahora, y eso se puede parecer mucho a lo que vivimos muchos. Además de nosotros pertenecer a un sistema contrario al mundo. ¿Cuántos pertenecen a un sistema contrario al mundo? Los demás, entréguele su vida a Jesús, Él le ama, tiene un plan maravilloso para su vida. Usted puede cambiar, una nueva criatura. Hoy lo decían los niños, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hoy es tu día de salvación. O quiere que lo diga al estilo de Gigi Ávila, ahora mismo arrepiéntate. Pero entréguese a Cristo, porque si usted todavía vive con el sistema del mundo, usted no es cristiano. Usted es un religioso, pero no un cristiano. El cristiano nada contra corriente. Lo hace diferente al resto de gente. Lo hace al estilo de Jesús. Pero además de nosotros pertenecer a un sistema contrario donde este sistema se mueve con trampas, con pilatunas, con una cantidad de asuntos desleales, nosotros no jugamos así. Diga conmigo, no jugamos así. Bueno, si usted juega así, usted no es cristiano. Okay. Pero además de eso, hay otra cosa que juega en contra. Y es que tu perfil racial es propicio para que otros abusen. Cuando te ven la pinta y la raza, otros dicen, encontré el marrano que necesitaba. Y si no, diga cómo los italianos han hecho la riqueza. ¿Alguien diga amén? Los portugueses.
Yo creo que los menos culpables son los canadienses, que han sido más honestos en su manera de tratar al inmigrante y han sido más tolerantes en el daño que los inmigrantes le hemos hecho a su país. ¿Alguien diga amén? Pero usted llega a una empresa que están buscando empleo y usted llega y dice, hi, how are you? God bless you. Usted es cristiano. Hi. Okay. Y apenas lo ven, cleaning, la limpieza. Pero que, bueno, es que el perfil ese indígena que tenemos, lo ve la gente y dice, este figura, y hasta en las películas servimos para eso. Aparece otra pinta, 1.80, 1.90 de estatura, ojos verdes, rubio, y él no dice, hi, how are you? Y dice, hi. Y el tipo lo dice, manager. Y descuídese y en 2 meses el del cleaner le está diciendo al manager cómo hacer. Eso es oposición. Pero no significa que eso puede más que tú. A ti te puede, el mundo tiene el derecho a verte como te quiera ver y como tú te proyectes humanamente, pero tú no puedes permitir que después de que te conozcan sigan pensando lo mismo de ti. Porque entonces ya tú serías el culpable de lo que el mundo piensa de ti. A todos estos problemas decía yo ahora que a Gedeón se le suma uno y es un Dios que viene y lo encara y le dice, no, vamos a hacer algo grande. Dios te ha mirado a ti y Dios no se contenta con sacarte del mundo y meterte en la iglesia Maranata. Para Dios eso no es todo. Dios te desafía a la excelencia, te desafía a la perfección, te desafía a la conquista, te está empujando por algo grande. Dios no está contento con verte este domingo aquí simplemente. Dios te quiere ver haciendo cosas grandes. Dios te quiere ver cambiando esta nación. Dios te quiere ver haciendo cosas que otros no han hecho. Ese es el Dios que te empuja y ese es tu principal problema. Ahora yo sé que algunos cobardes prefieren buscar una iglesia donde se sientan tan pequeños como su ego les dice que son. Y yo sé que hay muchos pastores que los hacen sentir pequeños porque pequeño es más manejable. Yo prefiero hacerte sentir como Dios te quiere ver a ti, como un conquistador, como alguien que va a salir adelante. Tú no has terminado la obra. Dios va a hacer algo contigo muy grande. Dios te empuja para sacar de ti tu más alta productividad. Nunca te niegues al esfuerzo que Dios te está sacando. Vamos al versículo 14. Mirándole Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. Y le dice una frase, ¿no te envío yo? Entonces le respondió, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Dios hace una declaración que pudiese parecer una burla. ¿Cómo Dios va a llegar donde un panadero con un poquito de trigo metido entre un tonel, soplando el trigo para que nadie lo vea? Y Dios lo ve y le dice, hey, tú eres un varón esforzado y valiente. Siga así. Y Dios le dice, ve con esta tu fuerza. No, pues ¿cuál fuerza? ¿Para soplar o qué? Y entonces él dice, ¿con qué salvaré yo a Israel? Diga como esa frase, ¿con qué? Cuando el ser humano está desconectado de Dios, no piensa en Dios, sino en qué, en cosas, en circunstancias humanas y materiales. Dios le va a enseñar a Gedeón que no es con qué, sino con quién. Porque cuando tú no tienes el con qué, crees que no puedes, pero el hombre espiritual entiende que el con quién determina lo que vas a hacer, no el con qué. Yo no sé con qué Dios va a hacer lo que tiene que hacer con nosotros, pero yo sí sé quién lo va a hacer. Se llama Jesús de Nazaret, resucitó de los muertos, vive entre nosotros y tiene un plan de gloria. Alguien diga amén. Alguien diga amén. El sistema del mundo te enseña al revés. Primero miremos con qué y después miremos qué hacer.
La fe no, la fe piensa en lo que Dios dice y no importa el con qué, Dios lo hará. ¿Con qué salvaré yo a Israel? Y entonces le va a esgrimir la visión que Gedeón tiene de sí mismo. Y dice, soy de la tribu de Manasés. Al salir de Egipto, Manasés era la tribu más pequeña en número de personas. Y cuando entraron a la tierra prometida, sufrieron otro problema. Se dividió en dos. Una se quedó al occidente, otra se fue al oriente. O mejor, una se quedó en el oriente, otra se fue al occidente. Así que bien poquitos y ahora divididos. Él dice, yo soy de Manasés, una tribu pequeña. Segundo, le dice, mi padre es de una familia pobre de Manasés. Su familia era pobre, dentro de la tribu más pobre. ¿Me está entendiendo lo que le digo? Ve con esta tu fuerza. ¿Y yo con qué voy a salvar a Israel? Y entonces le va a convencer a Dios, porque a veces nosotros somos tan osados que queremos convencer a Dios de que Él no está mirando con claridad el camino a seguir. Estás equivocado. Mira bien, yo creo, Señor, que tú te equivocaste. Si tú caminas 4 toneles más allá, vas a encontrar a otro más capaz. Y entonces le vamos a demostrar a Dios. Mire Dios, para que vea que usted equivoca también. Primero, soy de la tribu más pequeña. A eso se le suma que en esa tribu más pobre, yo vengo de la familia más pobre. Es decir, pobre entre los pobres. Eso es como para una novela mexicana, hermano. Los pobres también lloran, ok. Y enseguida le tira la última. Le dice, soy el menor de mi familia. O sea, vengo de la tribu más pobre, de la familia más pobre, y yo soy el más pequeño de entre los pobres. El más pequeño de la familia más pobre, de la tribu más pobre. ¿Por qué Dios le dice, ve con esta tu fuerza? La verdadera oposición en la vida de este panadero no eran los madianitas. La verdadera oposición de este panadero era el concepto que tenía de sí mismo. Él tenía en su disco duro un rayón que no podía superar. Él había crecido con el complejo de no ser de la tribu de Judá, o de no ser de otra de las grandes tribus, tal vez la de Leví, porque nací en esta tribu, la más pequeña. A eso se le suma, vengo de una familia pobre. ¿Por qué no nací en una familia rica? Y para los que venimos de familia pobre, sabemos el efecto que produce en nuestro corazón ver la escasez en nuestra casa. Y a eso se le suma algo con lo que yo me identifico. Él dice, yo soy el menor de mi casa. Y tengo que ser muy honesto. Al ser el menor fui el que menos sufrí. Porque siempre decían, el niño, al niño. Y entonces yo fui el que menos sufrí, tengo que ser honesto. Cuando en mi casa no había para la comida, para el niño tenía que haber. Pero eso hizo que el niño se fuera a la droga rapidito. Porque a veces el plan de preservación de Dios para tu vida está directamente ligado a las circunstancias adversas que tú vives. ¿Alguien está entendiendo eso? Pero escúchame. Hay otra cosa que ocurre con el menor de la casa. Y es que generalmente los mayores se creen con derecho de manejarlo. ¡Ey! Yo les voy a contar mi experiencia. Yo salí de la droga, el Señor me sacó. Entonces me dediqué, yo había pasado 10 años perdiendo la vida, asaltando a todo el mundo y a toda la familia. Robé hasta lo que no me encontraba. Ahora conozco a Jesús y tomo una determinación, voy a ser pastor. Eso significaba poca productividad. Y voy a contarles una infidencia de familia. Estaba yo en Colombia, mi papá vivía aquí y mi papá fue a Colombia. Me reunió con 2 de mis hermanas mayores y me dieron la noticia del siglo para mí. Me dijo, mira, tenemos un plan y es para que poder organizar, para que tú te vayas a Canadá. ¡Wow! Y entonces, recuerdo, estamos sentados en el comedor de una de mis hermanas y allí me cogieron así como lavada de cerebro, así, 3 contra 1.
el dato es este, que pudieras organizar eso, poder irte. Porque ellos tenían pesar de que el menor, siendo drogadicto, habiendo acabado con todo lo que acabó, ahora fuera a ser pastor. Y entonces, literalmente, escuché frases como esta: usted ya hizo bastante cosas mal hechas, ahora es necesario que usted levante su hija, tenía una hija en ese momento, y cambie su vida. ¡Wow! Eso es lo más sensato, hermano. ¿O no? Lo más sensato. Yo cuando pienso en esa sensatez me acuerdo de Jesús, que yo hubiera sido el papá de Jesús, yo le hubiera puesto en su lugar desde pequeño. Yo le hubiera dicho: mire, usted andando con ese montón de sinvergüenzas que anda, un montón de vagos, porque desde que Pedro y Juan lo conocieron a usted, dejaron hasta de trabajar. Usted anda con un montón de vagos. Ese Pedro se nota que es maleante porque anda hasta armado. O Pedro no tenía su águila corneta, 3 canales ahí guardada. Y seguramente yo le hubiera esgrimido todas las razones. Anda con un montón de vagos, no produce nada. 3 años que va a salvar al mundo. Venga, salve su familia. Salve su casa. Si el otro día se fue a la bendita fiesta de la boda de Caná, donde su mamá estaba trabajando para ayudar, y se llegó con 12 y no trajeron ni siquiera licor, se lo bebieron todos ustedes. Claro, apareció el milagrito, hizo su milagrito, pero eso es de muy mal gusto, que usted llegue con 12 invitados, dragones y bebedores a una fiesta y acabe con todo. En términos de mujeres ni se diga, lo han visto con esa María Magdalena, que esa dicen que eso es lo peorcito. Otra cosa, hay muchos rumores, no se le conoce una novia a usted, a la edad que tiene ya eso es peligroso. Eso hubiera sido lo más sensato. Y si yo hubiera sido José, le hubiera dicho: hermano, organicemos esa cosa, usted tiene que salir adelante en su vida. Si usted se viene, trabaja en la carpintería, ya usted sabe el oficio, yo lo puedo ayudar. Trabajamos duro, y como alguna vez me surgió en la cabeza, mire, yo hasta lo puedo ayudar, y ahí hay un localcito en Wilson, le monto su propia carpintería Jesús de Nazaret. Ahí tiene usted para levantar una familia fuerte, hermano. Eso hubiera sido lo más lógico. Y yo hasta le hubiera dicho mucho mal, le hubiera dicho: mire, cuidado, ese Judas tiene una pinta de traicionero. Se le ve por encima, se nota que se le roba la plata. Porque usted no tiene ojo para los negocios. Al que tiene más pinta de ladrón le puso a que le mandara la plata. Es que solo usted hace eso. Eso hubieran sido los consejos. Pues más o menos eso me pasó a mí. Cuando terminaron de explicarme, tuve que decirle a mi papá, le dije: ¿sabe qué, viejo? Con todo respeto, yo sé, en nuestra familia hablamos de una forma muy coloquial. Le dije: ¿sabe qué, viejo? Se lo voy a decir más claro. Usted tuvo la oportunidad de manejar su bus toda la vida como quiso, deje, yo manejo el mío. Así se lo dije. Entonces una de mis hermanas dijo: no, pero es que es por ayudarte. Yo no estoy pidiendo ayuda, porque cuando yo estaba perdido en la droga, Jesús me salvó y voy a vivir para él. Como yo tuve un hermano que fue pastor y tuvo que dejar el ministerio porque aguantaba hambre literalmente, me dijeron: entonces te vas a aguantar hambre como tal. Me dijo el nombre de mi hermano. Pues yo prefiero aguantar hambre con él que no vivir como alguien que lo traicionó. Yo no voy a traicionar a Jesús. El resultado fue que me dejaron de hablar por 6 meses. Cuando mi papá se vino, ni se despidió de mí, ni nada. No digo que eso sea malo lo que han hecho. Es el asunto lógico para ayudar a alguien. Pero es que Dios no es lógico. Dios tiene unos planes mucho más grandes y mucho más poderosos. Seguramente si yo a esa edad, que en esa época tendría 23 años, me hubiera venido a Canadá, tal vez hoy tendría Rubén Ruffin. Sí, porque si Memo tiene Willy Ruffin, o tal vez pudiéramos tener en conjunto Memo, Quijano Brothers. Ha sonado rimbombante. Pero Dios tiene planes que el hombre no los entiende y no necesita entenderlos. Tú no necesitas entender los planes, tú tienes que obedecer los planes. Cuando Dios te llama para usarte, su primer objetivo es derrotar tus complejos. Derrotar las ideas preconcebidas de quién eres, de dónde vienes, de qué tienes. Esa es tu oposición. Lo que más se te opone a ti es tu capacidad de encuadrarte en un modelo que no corresponde al que Dios tiene para ti. A ti no te puede importar
importar de dónde vienes, ni lo que hoy eres. A ti te tiene que importar es lo que Dios dice que va a hacer contigo. Él te sacará de ese tonel y va a hacer algo grande contigo. Para Dios usarte no requiere del linaje de donde tú vienes, ni de la posición socioeconómica que la vida te dio. Dios no requiere que seas el mejor de tu clase. Él se basta solo para hacer contigo lo que Él ha dispuesto a hacer. La principal oposición a la voluntad de Dios en ti y a través de ti es la sobrevaloración que tú le das a lo que tú eres. Si te crees mucho, ojo, Dios se frenará contigo. Si que te crees poco, serás un inútil para obedecer la voluntad de Dios. Necesitas entender que tú eres lo que Dios quiere que tú seas. Él te necesitaba en Manasés, allí te puso a nacer. En la familia más pobre es porque no necesitaba del dinero de tus padres. Eres el menor, no necesitaba que fueras un hombre de autoridad, necesitaba que fueras alguien sujeto a otros para sacar de ti el libertador que Él quiere sacar. Versículo 16, Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Me gusta esa frase, ciertamente, diga conmigo, ciertamente. Eso traducido a nuestro lenguaje sería: le aseguro. Diga conmigo, le aseguro que estaré contigo, dice, te aseguro que estaré contigo. Y dice después: y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. La solución a tus faltantes, la solución a las condiciones que la vida te dio, no es lograr cambiarlas por otras mejores. La solución a todos los faltantes que la vida te ha presentado es tener la seguridad que Dios está contigo. Si Dios está contigo, ¿qué importa lo que no tengas? ¿Qué importa lo que la vida te haya dado? ¿Qué importa lo que otros te dieron por herencia? Tú tienes al que todo lo puede de tu parte. Él no necesita de tu ayuda, solo necesita de tu obediencia. Te aseguro que yo estaré contigo. Según Dios, eso sería suficiente para superar todas las deficiencias, todos los miedos, todos los enemigos que las circunstancias puedan inventarse para Gedeón. Si Dios está contigo, debe ser suficiente. Si Él está contigo, la oposición, las circunstancias son un segundo plano. El primer plano es Él está. Si Él está, voy bien. Si Dios se digna estar caminando conmigo es porque voy seguro. Porque aquí, hasta aquí nadie lo ha hecho retroceder a Él. Nadie lo ha vencido. Y todo esto, Dios lo termina con esta frase. Escucha esta frase que fue con la que terminó, dice: y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuántos los teólogos estiman que cuántos eran los madianitas? Algunos dicen que debían ser unos 300,000 soldados. 300,000. Cuando tú te dedicas en la vida a contar, afectas tu nivel de fe. ¿Alguien me está oyendo eso? Dedícate a contar y vas a perder la fe. Es mejor que Dios cuente por uno. Y es mejor aprender a contar con las matemáticas de Dios. Las matemáticas de Dios no se enfocan entre los 300,000 madianitas, se enfocan en el hombre que era llamado. El hombre que estaba teniendo posición. Dios lo llama, es Gedeón. Y ahora Él le dice: tú vas a derrotar a los madianitas como a un solo hombre. ¿Cuál es el hombre? El mismo. Para vencer a los madianitas, véncete a ti mismo. Vence tus miedos, vence la concepción que tienes de lo que tú eres. Y cuando venzamos ese hombre, los 300,000 madianitas serán historia. Porque si usted quiere, léase el pasaje en su casa. Apareció un ejército para enfrentar y Dios comenzó a mermarle. Demasiada gente. Después llegaron a 10,000, mucha gente. Al último Dios le dijo: no, demasiada gente, necesitamos más poquitos. Pero Señor, pues ayúdame. No, más poquitos. ¿Sabe con cuántos terminó Dios aprobándole? 300. Con 300, hermano, eso significa que es como más o menos
de a 1,000. Cada uno de a 1,000. Usted mata 1,000, usted mata 1,000, usted mata 1,000. Y salimos de esto rápido. Usted mata 1,000. Esas cuentas están como, uno le diría a Dios, venga hermano, pero si ahí esa matemática suya. Claro, hermano, son como 300,000. Con 300 son suficientes. O sea, yo mato 1,000. Y si este le da por ir al baño, o sea, yo tengo que matar 2,000. Y si a este lo matan, entonces ya son 3,000 para mí. Dios no le habla de eso. Dios le dice, mire, hermano, la clave aquí no es cuántos son ellos y cuántos somos nosotros, sino quién va con nosotros. ¿Y quién los ha abandonado a ellos? Yo no estoy con ellos, yo estoy contigo. Y si yo estoy contigo, no necesito número. Es más, el número me estorba. A Dios le estorban los números grandes por varias razones. Uno, porque comprometen su gloria con la multitud. Y dos, porque donde hay tantos para hacerlo, termina más haciendo efecto dañino los que les falta fe que los pocos que la tienen. Es mejor que uno que no tenga fe se vaya a pelar las papas del ejército para cuando acabemos. Yo, por ejemplo, prefiero para nuestro trabajo, yo prefiero que algunos se dediquen a hacer la casa y consigan plata y hagan bastante, no mandan los diezmos, eso sí, mientras nosotros salvamos la ciudad y el país. Porque irnos a predicar con una persona que está diciendo, no, que eso va a ser muy caro, no, que eso es muy, no, nos apoca la fe, hermano. Tú estarías listo para vencer lo que se te opone si entiendes que su presencia está contigo, que Él te va a ayudar. ¿Cuánto dicen amén? Dios te ha escogido, hijo, para una obra sobrenatural. Entiéndelo. Dígale que está a su lado, Dios te ha escogido. Él quiere hacer contigo una obra sobrenatural, una obra de excelencia, una obra de conquista, una obra de expansión. Satanás ha tratado de hacer de ti alguien que no se parezca a quien Dios puede usar. Y lo ha planeado desde siempre. Escúchame lo que te estoy diciendo y deja que el Espíritu te hable proféticamente. Muchos de los abandonos de tu niñez, muchas de las circunstancias de dolor que has vivido, muchas de las pobrezas por las que has atravesado, de los desengaños que ha tocado vivir, ha sido el plan del diablo para dañar el conquistador o la conquistadora que Dios planea para el mundo. El diablo ha atentado contra tus abuelos, contra tus padres, con un solo objetivo: dañar el carácter de ese ser humano, porque sé que detrás de ese panadero hay un libertador. Pero escúchame, no importa lo que el diablo haya planeado, Dios deja que el diablo actúe, porque al final Dios no te necesita a ti. Él lo va a hacer contigo o sin ti. Alguien diga amén. Si tú decides creer, lo va a hacer contigo. Satanás te ha concedido un poco de su trigo para que tú te concentres en guardarlo. Te ha facilitado un lagar, que es una posición social donde tú te escondes del llamado que Él te hace. Y con tu poco de trigo y con tu lagar estás planeando la eternidad. Pero Dios te dice: tú no eres lo que tú crees que eres. Tú eres lo que yo he decidido hacer de ti. Y mi plan no es darte unas migajas de trigo y un lagar para esconderte. Mi plan es sacarte de tu lagar, entregar el trigo a quien lo quiera cuidar, y tú te vas a liderar la liberación de mi reino. Levántate, dice Dios. Yo estoy contigo. Venceremos a los que se te oponen. Este es el tiempo, Maranata, para salir de tu lagar, de tu escondedero. Este es el tiempo para dejar de verte como un panadero miedoso y asumir la verdadera identidad de un libertador de Dios para tu medio, para tu familia, para tu gente, para este país. No importa lo que hoy seas, importa lo que Él ha determinado hacer contigo. Esperamos que este tema haya sido de bendición para tu vida. Visítanos en www.rdqministry.org. Somos RDQ Ministry.